Fútbol, para algunos es un deporte, para otros una forma de vida. Pocas son las cosas que en este mundo despiertan mayor pasión que la de un aficionado por su equipo. El mundo de los videojuegos es una de esas cosas, por lo cual cuando ambas industrias se unieron, era lógico que eventualmente surgiría uno de los géneros de juegos con mayores ventas a nivel global hoy en día. Sin embargo, entre dos aficiones tan poderosas existen muchas curiosidades que se han pasado por alto o que se olvidaron con el tiempo, por lo que en esta ocasión hablaremos de aquellas curiosidades dentro del mundo de los videojuegos y el fútbol. Antes de convertirse en lo que hoy en día es virtualmente un duopolio entre FIFA y Pro Evolution Soccer, la presencia de marcas, patrocinadores y regulaciones legales eran muy vagas, por lo cual era difícil saber qué equipos o jugadores podrían ser incluidos en un juego. Un ejemplo de ello se encuentra en el éxito de Super Nintendo International Superstar Soccer de 1995, en el cual juegas con varias selecciones nacionales en las cuales existen referencias a jugadores famosos de aquellos años. Por ejemplo, la descripción de México dice: es un equipo cuyo portero, Leone, es un jugador que reacciona de manera excelente ante cualquier situación. Esto concuerda con el portero de ese entonces, Jorge Campos, quien es considerado uno de los mejores porteros en la historia de la selección mexicana de fútbol. También existe una referencia en la selección de Argentina, la cual dice: el equipo cuenta con la presencia de su superestrella mundial, Redonda, quien juega directo y rápido, cosa que coincide en esta década con la presencia del famoso astro del fútbol, Maradona, goleador estrella de la selección argentina. Otras referencias al fútbol de aquella década incluyen una mención de la defensa italiana como la más fuerte del mundo, una tremenda habilidad y variedad brasileña, una selección inglesa cuya fortaleza está en su juego de pases, así como otras referencias en muchos otros equipos. Para finales de los 90s, los juegos de fútbol tenían cada vez una mayor popularidad, por lo que ya se exigía mayormente la presencia de equipos locales y jugadores reales. Fue entonces que comenzaron a haber diferencias entre los desarrolladores de los juegos y los equipos. Por ejemplo, en el juego FIFA 99, en su versión de Nintendo 64, podemos ver en la etiqueta del cartucho al famoso goleador del Arsenal, el holandés no volador Dennis Bergkamp, con su uniforme de fines del 98 y principios del 99. ¿Por qué no lanzar un cartucho con su uniforme nuevo más adelante? Probablemente por la misma razón por la que no hubo un FIFA 2000 para Nintendo 64, puesto que a mediados del 99, tanto el Arsenal como otros equipos pasaron a ser patrocinados por Sega. Curiosamente, fue en este Arsenal patrocinado por Sega en donde hizo su debut otra leyenda de los Gunners, el rey de Highbury, Thierry Henry, quien sería el otro jugador del mismo equipo en llegar a la portada del juego en su versión del 2006 para GameCube. Tiempo más adelante, las compañías no pudieron seguir omitiendo equipos o juegos por dichos detalles, como la abierta presencia del patrocinador Xbox en el equipo Seattle Sounders, en los juegos de FIFA en todas las consolas. Pero Sega y Microsoft no son los únicos en haber patrocinado equipos de fútbol. Algunos casos incluyen a la Fiorentina y el Kyoto Sanya FC, que fueron patrocinados por Nintendo, el Osaka FC, patrocinado por Capcom, Sony y PlayStation, patrocinando equipos como la Juventus o el AJ Auxerre, EA en los uniformes de los árbitros en la Premier League de Inglaterra, y sorprendentemente la extinta consola Commodore 64, que patrocinó a grandes equipos como el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Otro caso interesante fue la Lazio, quien fue patrocinada no por una consola, sino por un juego, Pro Evolution Soccer 2009. Muchos aficionados a los juegos de fútbol hablan de la modalidad de director técnico como una de las novedades implementadas gracias a juegos como FIFA, en comparación a los juegos de los 80s y 90s. En realidad, esto es incorrecto, ya que dichas modalidades datan desde 1982, con Football Manager, una serie de juegos enteramente dedicada a este aspecto del deporte, la cual para 1992 vendió más de 1 millón de copias en diversas consolas. La diversidad de equipos tampoco es algo exclusivo de esta nueva generación. Juegos como Sensible Soccer, de 1993, contaba ya con más de 160 equipos a elegir. Otro dato que muchos desconocen es que la rivalidad entre FIFA y Konami data de mucho antes que el FIFA y el Pro Evolution Soccer, incluso antes de la exitosa serie Winning Eleven, remontándonos a 1994, entre la primera entrega de FIFA International Soccer, que fue seguida y superada en menos de un año por International Superstar Soccer de Konami. Ambas industrias fueron con el tiempo un puente entre dos comunidades, la comunidad del fútbol y la comunidad gamer. Y ya sea que estés a favor o en contra de esta conexión, este fenómeno sin duda ha llevado a que el mundo del deporte y el mundo de los videojuegos se diversifiquen y crezcan de manera significativa. Gracias por vernos y estén al tanto para nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Sin embargo, entre dos aficiones, cosa que coincide con esta de otras referencias al fútbol de aquella década incluyen una mención
incluyen una mención de la defensa italiana como la madre. Incluyen una mención de la defensa italiana como la... Otras referencias al fútbol de aquella... Otras referencias al fútbol de... Otras de... Verga, güey. Popularidad. Por lo que ya se exigía mayormente... Por lo que ya se exigía mayormente Pro Evolution Soccer 2009. ¿La Lazio? Sí, güey. Tal cual el logo de la caja, güey. PES 2009 con las rayitas, güey. Está espantosa la playera, güey. Sin embargo, entre dos aficiones tan poderosas, existen muchas curiosidades que se han pasado por alto. My fucking god. Are you fucking serious, man?